Estudiantes, cordial saludo. Vamos a comenzar a trabajar esta asignatura de matemática operativa y el tema con el que vamos a empezar es específicamente con el tema de los números y más específicamente con el de números reales. Este texto que vamos a leer acá parte de un libro denominado Matemáticas Simplificadas. Voy a ubicarles acá el libro, la segunda edición. Este libro contiene pues como muchos de los temas relacionados con matemáticas y es del Colegio Nacional de Matemáticas de la Ciudad de México. Creo que es de la Ciudad de México también. La editorial es Pearson. Pues, para que si lo pueden conseguir, pues sería bastante bueno. Pueden descargar desde internet, ¿correcto? Bueno, y específicamente, pues, sí, vamos a trabajar con el tema de números reales y por ahí vamos a comenzar este desarrollo, esta temática, ¿correcto? Entonces, como siempre, como les había dicho, perdón, vamos a hacer esta lecturita que me parece muy importante, y que los números naturales, tienen su origen en una necesidad tan antigua como lo son de las primeras civilizaciones, la necesidad de contar. El hombre primitivo identificaba objetos con características iguales y podía distinguir entre uno y otro, pero no lo era posible captar en sí la cantidad a simple vista. Por ello empezó a representar las cantidades mediante marcas de huesos, trozos de madera o piedra. Cada marca representaba un objeto observado y así de esa manera se fue concibiendo la idea de número, el concepto de número como tal. Ya para el siglo X después de Cristo, el matemático y poeta Omar Khayyam estableció una teoría de número y añadió algunos elementos a los números racionales, como son los irracionales, para que pudieran ser medidas absolutamente todas las magnitudes. Y ya solamente a finales del siglo XIX se formalizó la idea de continuidad y se dio una definición satisfactoria del conjunto de los números reales. Bueno, ok, listo. Como lo ven en este libro, como les digo, estoy desarrollando este libro, comienzan entonces a hablar de, desde que el ser humano apareció en la Tierra hasta el día de hoy, se ha- se ha utilizado los números básicos, los que creó ya en la era moderna, como lo son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el cero, obviamente. Y esos números son los números básicos a los que se denominan números naturales. Luego se construyó con base en el principio de sumar o de la adición, eh, o mejor dicho, los números que se construyeron a partir de el concepto de sumar, de sumarle uno al número anterior, ¿cierto? Pues si ustedes observan el número 2, simplemente al número anterior se le suma un 1. Pero pronto el ser humano eh, también se dio cuenta que había necesidad de aplicar no solo conceptos de adición, sino conceptos de sustracción o de diferencia o de resta, mejor dicho, o aquí en el libro lo llaman descontar. Entonces se crearon los números negativos, así como el elemento neutro cero, que con los números naturales forman el conjunto de los números enteros. Entonces, partamos de los números naturales, ¿correcto? Con la aparición del cero y de los negativos, se crearon entonces ya los números los números enteros, ¿correcto? Y eh, al mismo tiempo se vio la necesidad de unos números con mayor nivel de precisión y surgían entonces así los números racionales que expresado como el cociente de dos números, con el divisor distinto de cero, ejemplo, 2 tercios, un cuarto, 0/5, 6/1, 8/2.
Aquellos números que no es posible expresar como el cociente de dos números enteros se conocen con el número con el nombre de irracionales, como raíz de 3, raíz cúbica de 2, raíz quinta de 81, pi, por ejemplo, pi. Al unir los números anteriores se forman los números reales, los cuales se representan en la recta numérica. Miren que en la recta numérica están los números negativos hasta el infinito, el cero y los números positivos hasta el infinito. ¿Correcto? Y aparecen entonces las famosas propiedades de estos números. Los números reales son un conjunto cerrado para la suma y la multiplicación, lo que significa que la suma o la multiplicación de números reales da como resultado otro número real. De lo anterior se desprenden las siguientes propiedades y aparecen entonces las llamadas propiedades de los números reales, ¿correcto? Hay una propiedad que se denomina cerradura, que ya se mencionó. Si yo, digamos, realizo la suma de dos números reales, ese resultado pertenece a los números reales. O si hago una multiplicación de dos números reales, ese producto pertenece a los números reales. Ejemplo, si yo digo 3 más 5, pues me da 8, eso pertenece a los reales. O 2 por menos 3 me da menos 6, y este menos 6 pertenece a los números reales, ¿correcto? Listo. Aparece también otra propiedad denominada la propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa habla sobre que si yo tengo, por ejemplo, A más B, es exactamente lo mismo que tener B más A en la suma, en el contexto de la suma. Si yo tengo A por B, es lo mismo que tener B por A. Aquí es donde se aplica el famoso concepto o la expresión que muchas personas utilizan de que los factores no alteran el producto. El orden de los factores no altera el producto. Yo puedo tener A por B, B por A. Eso es una conmutatividad, ¿cierto? Por la ley conmutativa, ¿correcto? Y pues sencillamente tener un medio más 3 séptimos es lo mismo que tener 3 séptimos más un medio, es exactamente lo mismo. Lo mismo acá, tener 2 por un quinto es lo mismo que tener un quinto por 2 en la multiplicación. En la ley asociativa ocurre una situación muy interesante en la suma y otra también muy interesante en la multiplicación. En la suma, por ejemplo, si yo tengo A más B más C agrupado o asociado, B más C asociado, es lo mismo que si tuviera A más B asociado más C. Exactamente lo mismo. El ejemplo está aquí, yo tengo raíz de 5 más 3 más 4, es lo mismo que tuviera raíz de 5 más 3 más 4, asociado el 3 más 4 y asociado el raíz de 5 más 3. ¿Correcto? Y en la multiplicación, si yo tengo 3 por, aquí en la multiplicación, si yo tengo A por estos dos factores, B por C, es lo mismo que tener A por B por C. Entonces depende de cómo asocio yo. Estas propiedades, antes de continuar, se aplican constantemente en los números, en los procesos matemáticos. O sea, que estas propiedades no solamente se ven simplemente por abordar una teoría, sino porque son esenciales para cuando se están desarrollando ya ejercicios y procesos matemáticos. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo, por decir algo, 3 por 2 por 5, es lo mismo que tener 3 por 2 por 5, asociado el 2 por 5 y asociado el 3 por 2. Existe una propiedad denominada elemento neutro, que significa que si usted a una cantidad, a un número real, le suma 0, eso le va a dar la misma cantidad. O en la multiplicación, el elemento neutro, tener que tener cuidado, el elemento neutro en la multiplicación es el 1, en la suma es el 0. Si yo multiplico A por 1, me da A. Si yo sumo A más 0, me da A. Entonces en la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. 5 más 0 me da 5, 7 por 1. El concepto del número inverso. El número inverso, por ejemplo, tiene esta característica. Es que si yo a un número real A le sumo
eh, su inverso, es decir, menos A, esto me da como resultado 0. Y si yo multiplico A por 1/A, me va a dar 1. Recuerden que en la suma me debe dar 0, en la multiplicación me debe dar 1, en la suma 0 y en la multiplicación 1. De tal modo que entonces, cuando yo aquí efectúo algo que se llama ley de signos, más por menos me va a dar menos. Entonces esto me va a dar A menos A y A menos A me da 0. Y en este caso hago una multiplicación en línea de A por 1 sobre A. A por 1 me queda A y, y A sobre A me da 1 como resultado. Si hacemos, un segundito, yo paso aquí para el tablero, un segundito que me abra el tablerito. Me está haciendo la seña. Un segundito, por favor, tengan paciencia. Y voy a iniciar una nueva pizarra. Correcto. Y pues, lo que intentaba acá decirles, sencillamente es que si yo tengo una cantidad, por ejemplo, 5 más menos 5, esto pues, es igual a 0. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que si yo digo 5 más más por menos me da menos. Entonces me queda menos 5. 5 menos 5 obviamente me da 0. Esto en la suma. Esto en la suma. Recuerden que estamos hablando de qué. Estamos hablando de el inverso. El inverso, ¿sí? Las propiedades de los números reales. El inverso. Y en la multiplicación, tengo, por decir algo, A y el inverso viene a ser 1 sobre A. En este caso, si yo hago lo que les estaba explicando ahora, si yo efectúo, hago homogéneo estos dos procesos, A por 1 me da A y 1 por A me da A y A sobre A me da 1, ¿correcto? Me da 1. Aquí en la suma es 0 y en la multiplicación es 1, debe dar 1. El inverso entonces de A es menos A, ¿cierto? Y el inverso en la suma y en la multiplicación, el inverso de A es 1 sobre A. Hay un detalle aquí muy interesante y es que 1 sobre A también se puede representar por A a la menos 1. Es decir, que A, el inverso de A es A a la menos 1. Repito, en la multiplicación, ¿correcto? Vamos a dejar este video hasta aquí para que no se nos haga más largo. Y, perdón, más bien miremos como lo último. Nos faltaba la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que yo puedo, cuando yo tengo un número A, ¿cierto? Un elemento A, y lo voy a multiplicar por dos elementos que están entre un paréntesis, que representan una suma, entonces yo tengo que distribuir esta A en cada uno de los dos sumandos. Entonces sería A por B, veanlo acá, y sería A más, A por C. Si vamos a un ejemplo como este, vamos a tratar de colocarlo aquí de todas maneras y vamos así rápidamente a crear rápidamente. Sí, hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. Si yo tengo, por decir algo, 6 que multiplica a 3. Esperen un segundito que tengo dificultades con el manejo de la plataforma. Si yo tengo, por ejemplo, 6 que multiplica a 5 más 2, esto sería igual a 6 por 5 más 6 por 2. En este caso, 6 por 2. En este caso, entonces,
6 por 5 me va a dar 30 y más 6 por 2 me da 12. En total entonces me da 42. ¿Correcto? Es la propiedad distributiva, otra propiedad que se utiliza mucho en los números reales y en general en todas las operaciones. Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.